Buenas noches, bienvenidos al estudio del jueves, espero que todos estén bien. Vamos a tener mucha información vamos a hablar acerca de la interpretación de lenguas. Y vamos a estar hablando de 1 Corintios 12, 13 y 14. Pero antes de seguir, vamos a orar y que podamos estar enfocados. Y ore por mí para que pueda estar enfocado. Padre, te damos gracias que podemos continuar llegando a este lugar para estar juntos y buscarte. Y oro por el mensaje de esta noche, que aquellos que están escuchando pueden escuchar la verdad bíblica, que tú, que tú creaste las lenguas, que es una bendición para glorificarte y que podamos entender esta noche. Llévanos más profundamente en ti, para que podamos tener un entendimiento profundo de quién eres y por qué el Espíritu Santo está aquí para continuar ayudándonos. Abre nuestras mentes a la Escritura, abre nuestros corazones y que el Espíritu de nosotros pueda entender y poder tener oídos para oír. Queremos ver, Señor, esta noche que tú nos enseñes y que esta enseñanza traiga gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando estoy pensando en esto, estoy pensando qué increíble es nuestro Dios por las cosas y de las experiencias que nosotros tenemos. Y si nosotros creemos en Jesús, deberíamos testificar los milagros que hemos visto. Por ejemplo, en los últimos 19 años hemos visto muchos milagros y espero que en tu vida, aquellos que están allá afuera, puedas compartir lo que Dios está mostrándote, porque realmente si el Espíritu Santo está trabajando en ti, si tú amas a Dios y tú amas a Jesús, vas a ver cosas maravillosas en tu vida. Cuando hablamos las lenguas y la interpretación de las lenguas, es algo milagroso y algo misterioso también. Pero como creyentes, no debería ser raro decir, no hay nada, no hay milagros. Y vamos a contristar el Espíritu Santo. Y si ese es el caso, y si Dios no está viviendo en nosotros, y Jesús dijo que Él iba a estar viviendo, que Dios iba a estar viviendo entre nosotros, no deberíamos estar diciendo nosotros, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde están los milagros que el Señor prometió en aquel entonces? Y hace unos días hablé en un sermón acerca de por qué los millennials no vienen a la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando allá afuera en la iglesia en Estados Unidos? Esa generación joven están creciendo en la iglesia y se les han dicho acerca del poder de Dios, de las cosas que han sido reforzadas en la iglesia, pero nunca lo han visto. Y dicen, entonces, ¿para qué voy a la iglesia? Pero cuando empezamos a ver el poder de Dios, empiezas a decir, oh, hay poder en esto. Y estoy recibiendo aquí feedback, ¿lo están viendo usted? Y esas son las cosas que yo veo, porque el Espíritu Santo quiere moverse. Podemos entender eso, que el reino de los dioses lo estamos trayendo a la tierra, lo estamos viendo manifestarse, porque, porque ninguno de nosotros podemos ver esto, o lo estamos viendo en nosotros, apareciendo, manifestando la naturaleza de Dios. Y se está manifestando en nosotros. Y a donde vemos que hay niños que han sido sanados de cáncer y gente que está siendo liberada. Y Señor, le damos gracias. Y oro para que el Señor podamos entender este don de milagros que tú quieres que entendamos. Y vamos a ir en tres diferentes direcciones, porque tengo la tendencia a veces de alejarme de donde quiero llegar, pero debemos tener ese entendimiento básico para poder explicar y enseñar los dones del Espíritu. Porque Jesús nos está enseñando para que vamos a traer honor y gloria al Señor. Y Pablo nos dice en el 1 Corintios, le doy todos esos dones que han recibido y sabiendo que Jesús va a regresar, pónganse preparados. Y empezamos a ver cómo la iglesia debería ser, lo que significa adorar juntos y que nosotros y el Espíritu Santo, que es una parte muy importante de esas reuniones, que adorar juntos es lo que Dios le agrada.
y nos da ánimo de estar en acuerdo para que no haya divisiones y que porque todos creemos en el Espíritu Santo. Entonces, no estemos separados en la forma en que pensamos. Y si continuamos, vamos a ir a 1 Corintios 12. Estas palabras que estamos enseñando no vienen de nosotros, vienen del Espíritu Santo para que podamos explicar la verdad. Y ahora tenemos nuestra Biblia para que podamos ver eso que ha sido inspirado, la palabra y verdad inspirada de Dios, que es verdadera. Eso es para mantener esto, hablando de lenguas e interpretación. Y con esa introducción podremos decir, voy a tratar de mantenerme enfocado para hablar de lenguas. 1 Corintios, los corintios empezaban a estar en divisiones de algunas cosas que pasaban y no. Pero esta noche, por favor, ore para que yo pueda estar enfocado. Porque ninguna parte en la Biblia dice que esto detiene. Nunca dice que se detienen las lenguas. Ese es algo que se ha creado a través de las generaciones. En la enseñanza de la iglesia, de esta generación, que nunca vio y nunca lo hizo, y no tiene documentos. Pero nosotros vamos a aferrarnos a la Biblia. Y voy a ir a 1 Corintios 13. Vamos a leer en el 12, el 13 y el 14 los capítulos. Pero con esto necesitamos visitar la Escritura para encontrar una definición de que las lenguas son para dar gloria al Señor. Y de eso es parte de lo que deberíamos hacer. Algunas cosas para considerar del Espíritu. Jesús profesó en Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a aquellos que creen mi nombre. En sus manos tomarán serpientes y no les hará daño. Esto pasó en el Pentecostés, donde los lenguajes, en el libro de Hechos 2, eran necesarios para poder traer unidad en la oración. Pero cuando vemos en Hechos 2, recuerda que dice que hablaron otras lenguas. Y siguiendo de esto dice que la gente lo escuchó en sus lenguajes, milagros del Señor. Y ellos fueron traídos por los miles, porque los discípulos, los apóstoles, estaban diciendo en otro lenguaje, eso es lo que está pasando. Así que tenemos el lenguaje de las lenguas. Y la gente podía escuchar en su propio lenguaje para venir a Dios. Y Romanos 8 dice que habla con lenguas, el lenguaje de la oración. Dice donde el Espíritu Santo lo hará por usted y va a salir. Tenemos un lenguaje donde la gente va a escuchar, escuchando, orar en un lenguaje entre tú y Dios, como dice 1 Corintios. Y también en 1 Corintios vamos a ver una guianza profética, una guía profética del cuerpo, y lo vamos a escuchar muchas veces y vamos a saber de que hay algo que necesita ser interpretado. Y eso es muy confuso, por eso es que Pablo está trayendo corrección a esto, más bien lo que está pasando acá en esos capítulos. Con esto entendamos que don de lengua es para guiar a la iglesia, porque la batalla es fuerte y Dios nos está dando una forma de cómo pelear la batalla contra los principados de las huestes celestiales. Y eso trae gloria a Dios. Y es la idea de Dios, el plan de Dios, no la idea del hombre. Así que aquí vamos. Me iba a ir a la versión antigua, pero voy a ir a la versión del Reina Valera. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. No se los diga a los muchachos técnicos aquí porque quiero que ustedes lo lean. Y no importa qué traducción usted está escuchando, está leyendo, perdón, usted puede leerla y es fácil entender. 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles, vemos que aquí está dándonos advertencia que los dones espirituales son importantes. En el verso 4, ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo y es la fuente, no soy yo.
No, yo hablo en lenguas. No, es el Espíritu Santo hablando a través de ti. Hay diferente diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo, porque Dios trabaja en diferentes formas de lo que Dios hace en nosotros. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas, es el mismo. Porque los dones son dados para la iglesia, no para ti. No te pertenecen a ti, sino a la iglesia. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia por el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A una cosa, personas les da poder de hacer milagros, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas. Estamos, va siguiendo esta línea, esa lista, y estamos casi llegando al final, pero a otros diversos géneros de lengua y a otros de interpretación de lenguas. Pero en estas cosas, las que hace uno y el mismo espíritu, es el Espíritu Santo el que reparte. Y por eso es que algunas personas de repente están hablando en lenguas, pero es el Espíritu el que hace eso. Y la pregunta ¿es el Espíritu Santo haciendo eso o eres tú? Y queremos ser o dejar todo rendido ante el Señor, aquel cristiano donde el Señor trabaja, donde nosotros queremos mostrar quiénes somos, sino y no ser más de lo que nosotros queramos ser. Porque el Espíritu Santo es el que decide cuál es el don que deberíamos tener. Porque eso no es para ti, sino para el Espíritu Santo. Y ahora vamos al 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros de cada uno en particular. Y cuando vemos la lista de los dones y dices, oh, esto es quién soy yo. No, eso no es lo que está diciendo acá. Somos un mismo cuerpo. Y todos tenemos algo. Dice, y unos puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, los que hacen milagros, a los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y hay unos, y o somos todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos los dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Claro que no. No todos hacemos esto, sino que somos parte del cuerpo y unos tienen algunas cosas. Porque ahora pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y gloria a Dios que estamos orando ahorita por sanidad, por un mensaje, porque tal vez Dios quiere que ore para que profetice en lenguas, pero Él no lo va a dar a nosotros. Y eso me gusta a mí, dice, ahora pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Cuando en el capítulo 12 no dice, se tira, no se tira al versículo 1 del capítulo 13, y ahora pasa al 13, donde dice, si yo hablase lenguas humanas arcánicas y no tengo amor, nada soy. Porque el que está corrigiendo Pablo a los corintios, porque todos se pusieron muy espirituales, pero se estaban olvidando del amor, y sin amor nada importa. Si yo tengo el don de profecía y si yo entiendo los secretos y milagros de Dios y tuviera todo el conocimiento y tuviera la fe para mover las montañas y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no se irrita, no tiene rencor, no se regocija en la injusticia, más se goza en la verdad. Nunca todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y eso es lo que el amor significa. Dice, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, pero el amor nunca dejará de ser. Ahora que oiga esto, ahora nuestro conocimiento es
en parte conocemos, en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces parte se acabará. Mas, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahorita necesitamos lenguas porque no sabemos todo. Cuando yo era un niño, hablaba como un niño, juzgaba como un niño, mas cuando fui hombre dejé de lo que era un niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veo cara a cara. Y ahora conozco en parte, pero entonces fui conocido. Ahora dice, vemos por espejo oscuramente más, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conozco cómo fui conocido. Así como Dios nos conoce, nosotros podemos verle completamente. Muchas veces no necesitamos profetizar ni orar en lengua. Y tal vez algunos pensamos que no entendemos el conocimiento, pero estamos cara a cara al Señor. Pero ahora dice, ahora permanecen la fe, esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, hasta la eternidad. Y eso significa que van hasta la eternidad. Ahora vamos al 14. Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Deberíamos desear los dones espirituales. Esa es la palabra de Dios. No estoy cambiando esto aquí. Dice que deseamos, procuremos la habilidad de profesar. Dice, porque esto edifica la iglesia a todos alrededor tuyo. Porque si tienes la habilidad de hablar en lenguas, escucha esto. No dice detente. Porque si estás hablando en lenguas, estás hablando con el Señor. Y a veces creemos que esto es algo bueno. Y la iglesia necesita escuchar eso. Cuando hablas en lengua, estás hablando con Dios. Porque estás hablando con el poder del Espíritu Santo. ¿Están entendiendo esto? Que la palabra de Dios dice que cuando hablas en lengua estás hablando por el poder del Espíritu. Pero todo va a ser misterioso porque los principados de las tinieblas no tienen que saber lo que estás hablando con Dios. Estás orando al Señor, pero aquel que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y, y si estamos orando en lenguas, hablando, gloria a Dios, es porque a través de su poder que lo estamos haciendo. No somos nosotros, es el poder en nosotros. Verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces, la lengua es para edificarte, para animarte. Pero el que habla en profecía edifica a toda la iglesia. Así que déjame decirte, ¿qué es lo que puedes hacer? Oh, yo quiero orar, hablar en lenguas, pero ¿por qué? Y hay gente, y hay gente que tiene este deseo que Dios les ha dado un llamado para esto. Ahora eso es para la iglesia entera. Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más allá, que todos profetizaran. Y cuando todo eso no está en control, es una locura, donde todos están tratando de hablar en lenguas al mismo tiempo, está fuera de orden. ¿Dónde está la paz de Dios? ¿Dónde está el avance y agradecimiento al Señor? Así que tenemos que detenernos por un momento, porque la profecía es más grande que hablar en lenguas, a menos que alguien pueda interpretar lo que estás hablando para que la iglesia pueda ser edificada. Y cuando estamos profetizando, edificamos toda la iglesia. Y tú nunca has estado ahí cuando una persona de repente empieza a hablar en lenguas, pero nadie interpreta. Y de repente el pastor tiene que empezar a limpiar lo que está pasando. Y, donde, y, y- y- y tal vez porque si algo es dado público, el pastor va a decir, bueno, eso quizás no era de Dios. Y el pastor va a tener que limpiar eso, porque lo que fue público tiene que ser expuesto en público. ¿Fue esto difícil? ¿Ha sido rudo esto? Y no puedo saberlo porque ustedes no están acá y no sé si están atorando la cara ahora mismo. Pero es importante para mí enseñar esto porque hay creyentes nuevos que no entienden eso. Y tal vez esto le afectaría a alguien que es extremadamente celoso en estas cosas sin entender.
Así que escuchemos, hermanos y hermanas, amados, si yo vengo en una lengua extraña, ¿cómo te ayudaría esto? Pero si traigo una revelación de un conocimiento especial o profecía, esto les ayudará. Y esto es después de que está diciendo, donde había personas que decían, no profecías, no lenguas, eso no es cierto. Aquí está diciendo que esto te va a ayudar, estas enseñanzas de profecía. Porque, y eso es algo importante de entender. Porque si no ponemos atención, no vamos a entender si vamos a la batalla. En el 9 dice aquí, así que si vosotros, si alguna lengua no dieres la palabra incomprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. De tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras como extranjero, ¿para qué habla? El que habla será como un extranjero para mí. Así que vosotros, pues, ¿qué anheláis dones espirituales? Procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. O sea, Pablo les está trayendo exhortación y corrección directamente a la iglesia, donde dice, no se preocupen por ustedes, preocúpense por la iglesia. Porque aquellos que tienen lenguas, dice aquí que él se preocupaba por orar para la interpretación. Porque si yo no entiendo qué es lo que estoy diciendo, qué debería hacer, yo voy a orar en el Espíritu, voy a orar también en palabras de entendimiento. Porque si voy a dejar que el Espíritu obre, pero también voy a hablar quizás en sus lenguas, pero también voy a cantar en el Espíritu y voy a cantar en las palabras que yo entiendo. Así que el Espíritu Santo va a hacer esto y es lo que va a hacer. ¿Qué es lo que hago? Porque cuando no entendemos, voy a hacer esto acá. Oye bien esto. Pero si adoras al Señor solo en espíritu, ¿cómo aquellos que no entienden van a adorar contigo? Y la gente va a decir, ¿qué es lo que está haciendo? Oh, está adorando al Señor en espíritu, pero la gente no entiende. Detente, deja que la gente te entienda. ¿Cómo se puede unir a ti y dar agradecimiento si no entiendes lo que estás diciendo? Pero si entiendes lo que estás diciendo, van a dar alabanza, agradecimiento muy claramente porque entienden lo que estás diciendo. Yo dice, gracias a Dios le doy porque hablo más en lenguas que ustedes. Pero si el Espíritu viene conmigo, yo preferiría hablar 5 palabras entendibles que 10.000 que no entienden. Cuando estamos en una iglesia, en una reunión de la iglesia, animamos a todos a que podamos animar a otros. Dice, hermanos, no sean como niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Porque en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará ese pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Isaías está hablando de Israel. Voy a enviar a gente para que puedan regresar a mí y no me lo van a entender. Y sigue diciendo acá, con un poquito de sarcasmo, pues si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, porque las lenguas son para los creyentes, no para los no creyentes. Porque los no creyentes van a venir y decir, oh, no sé qué está pasando aquí. Y van a darse cuenta de qué tan lejos están de Dios. Pero los creyentes no van a escuchar. Y eso es lo que Dios está diciendo acá. Porque la profecía es para el beneficio del creyente y no para el no creyente. Y aún así, si hay creyentes que no entienden, vengan a la iglesia, a la reunión y hablan y no entienden, van a creer que tú eres loco. Y hay gente que va a decir, oh, esto está loco. Pero si tú estás profetizando, y si yo estoy predicando y estoy escuchando a Dios, hay una palabra profética. Y estamos siendo proféticos con cada uno de nosotros. Pero si todo lo que estás profetizando viene a gente que no entiende, o perdón, está viendo a gente que entiende, van a ser convencidos de pecado y van a entender
y van a decir, realmente el Señor está aquí. ¿Cuántas veces esto ha pasado en la iglesia? Que estamos alabando al Señor y la cosa empieza a pasar y el Espíritu Santo empieza a moverse y la gente empieza a sentir convicción. Quieren arrepentirse, viene el fuego y la gente dice, yo quiero esto, yo puedo sentir el poder de Dios en medio de nosotros. Así es como Dios edifica la iglesia, porque vienen ese día y lo sienten en su mente y en su corazón y dice, tengo que cambiar. La palabra profética cambia sus vidas. Oh, mis hermanos y hermanas, cuando nos rejuntamos, cuando cantamos y cuando enseñamos, algunos van a tener revelaciones, otros van a hablar en lenguas, otros van a interpretar lo que está diciendo, pero todo lo hecho debe fortalecerlos a ustedes. No más de 2 o 3 deben hablar en lengua y uno debe hablar en tiempo. Y esto es en una reunión de la iglesia. Eso no es un puño de personas, sino que Dios está diciendo qué es lo que están diciéndoles a ellos. Pero si no hay nadie que interprete, no está diciendo que se detengan, pero está diciendo hágalo privadamente, hágalo en privado, porque si esa persona que no interpreta, entonces voy a seguir hablando al Señor, porque el Señor me va a edificar y voy a esperar hasta la siguiente vez que haya alguien donde podamos reunirnos, donde alguien puede interpretar, porque si no esto puede causar desorden si la gente no entiende. Y lo siguiente que dice acá es que voy a irme al verso 39. Mis amados hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero todo hágase decentemente y con orden. Así que piensen esto. No lo detengas, no lo prohíbas, porque aún la gente cuando quieren irse en el extremo de 1 Corintios 13, no eso es lo que dice ahí, aquí. Porque al final dice, no lo detengas, sino que es Dios hablando. Y vamos a llegar un momento a Romanos y Hechos, pero ¿para qué es esto? ¿Para edificarte? ¿Para profesar a la iglesia? ¿Para tomar un mensaje, tal vez en un misionero fuera del país? Y tenemos testimonios alrededor del mundo donde alguien empieza a ver lo que era una palabra profética y de repente reciben algo en mandarín y toda la gente empieza a entender. Y dice, ¿qué estás predicando? El mandarín, el lenguaje mandarín saliendo de tu boca y dices, no puedo hablar eso. Sí, sí, sabemos, porque Dios usa eso. No interpretación fuera necesaria. Y esas son cosas que debemos pensar. Así que con eso vamos a movernos un poquito. Aquí hay unos pensamientos como estudiantes. Esta es la verdad en todos los creyeron. Y si vamos a hablar de estas cosas, vamos a mostrar un fundamento, porque algunas personas se confunden en por qué la gente quiere discutir acerca del don de lenguas. Oh, nunca lo entendí cuando me convertí, leí la Biblia. Y yo asumo que estas cosas que eran hechas antes, pero estoy diciendo, esto todavía sucede. Y entonces la gente piensa, dice, oh, ya veo que el Espíritu Santo me da el poder y ahora mi teología empieza a crecer. ¿Están entendiendo? Yo soy el tipo de persona que empezó a leer la Biblia y no tenía ningún estudio teológico y empecé a leer la Biblia y empecé a entender lo que pasaba. Pero hay una cosa que todos deberíamos pensar, que deberíamos tener una relación para conocer a Jesús mejor, para conocer los caminos del Padre. El número 2, estamos en un camino de entender cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, acercándonos hacia el corazón de Dios. Y creo que si hacemos esto, vamos a poder encontrar el corazón de Dios y vamos a tal vez hablar en lenguas o profetizar, porque ¿qué es lo que el Señor te va a dar cuando te acercas a Él? Y dice el Señor aquí, perdón, dice Pablo aquí, dame el mejor de los dones, que puede ser lo que Dios quiera darte. Pero el Padre, vemos que Dios habita en tres personas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todos estamos de acuerdo que
Jesús de Nazaret es el Mesías y murió y resucitó al tercer día. Él predicó y enseñó señales, milagros y maravillas, y su proclamación de estas cosas que iban a suceder. Y eso es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo vino sobre él cuando salió de esa agua y le dio el poder para que pudiera comenzar el ministerio en la tierra, para poder cumplir el propósito. Y hay más aquí. Así que no hay argumento lo importante de una persona en el Antiguo Testamento, porque en el Espíritu Santo no tenemos confesión. Sin el Espíritu Santo no tenemos confesión, no tenemos nacimiento espiritual, no tenemos victoria sobre el pecado. No progreso se lleva a cabo en nuestra acción de volvernos más santos. Pero Randy, yo crecí en la iglesia y yo escucho el testimonio todo el tiempo, pero ¿cómo estás creciendo? ¿Estás siendo santificado? ¿Estás siendo más sano, más salvo, más santo que 20 años atrás? Y tal vez no tiene dones espirituales y no hay resurrección de la muerte. Porque si el Espíritu Santo no está en tu vida, no hay resurrección. Y no es un secreto, mientras hablamos de Pablo, que habla en profundidad del Espíritu Santo en nuestra vida, formando un fundamento para los corintios que entendieran lo que el libro de los Hechos decía, que el Espíritu Santo vino y hablaron otras lenguas, y ahora está diciendo esto es lo que va a pasar, y está construyendo el fundamento de cómo Pablo habla y cómo el poder de Dios se muestra a través del Espíritu Santo. Y tal vez no entendemos que el Espíritu Santo es una persona y nos va a llevar a personas donde va a haber una transformación completa, y ese poder es el mismo que está en nosotros para poder hablar el lenguaje y para dar el mensaje que nos ha dado para un equipo de alabanza, traer una lista y escribir canciones que van a llevar a la persona y permitir que el Espíritu Santo hable a través de ti. ¿Por qué no queremos esto? ¿Por qué poner una pared y decir, oh no, oh yo hablo en lengua, pero tú profetizas, tú escribes esas canciones, tú enseñas al niño en los ministerios y esos niños están cambiando porque hay una unción a través de ti? Porque apagamos una cosa, no, tomemos todo, todos los dones espirituales, así que estamos listos, todas las cosas listas, es esa persona. No, no es algo que está para darte fuerzas, sino que el Espíritu Santo no es un eso, el Espíritu Santo es un Él, y nosotros necesitamos conocerle. Y esto te va a hacer pensar, me gusta hacer esto, porque nunca tienes que creer el predicador, vaya a la Escritura, eso es lo que hago. Jesús es tu primer ayudador. Él vino a salvarte, pero cuando Él ascendió, dijo, te voy a mandar otro consolador. Vas a ver a otro ayudador, otro consolador que transforme tu vida, o vas a pelear en eso. ¿Cuántos de ustedes están diciendo? Están diciendo y que están en el borde de estas cosas y te detienes porque estás atemorizado. Y vas y oras por esta persona por sanidad quizá, y vas a compartir el evangelio con sus amigos y vas a tener la unción. Pero esto tan pequeño que es la lengua, que el hombre lo ha hecho muy misterioso, no lo quieres hacer. ¿Por qué? Trae gloria a Dios, es algo hermoso y por eso lo hacemos raro. Y bueno, que esta noche estoy orando que podamos quebrar ese paradigma, porque el Padre hizo esto, el Espíritu Santo lo trajo y la iglesia lo aceptó en el libro de Hechos. Y cuando recibieron esto, empezaron a predicar y la gente de todo el mundo lo escuchó. ¿Y qué es lo que dice Hechos 2? Vamos a leerlo. No, no estamos jugando esto. Hechos 2. Hechos 2. ¿Dónde estará este libro? Es muy sencillo. Hechos capítulo 2. Hechos 2, 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La gente del aposento alto decía, oh, estoy escuchándolo. Y el 8 dice, ¿cómo pues les oímos hablar en cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Qué es lo que está pasando?
Vamos al 11. Cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Tú no sabes lo que estás diciendo, pero Dios sabe. Y la gente estaba diciendo, oímos de las cosas maravillosas que Dios está haciendo, que Jesús murió por nosotros. Y 3,000 hombres se convirtieron ese día. Pero hay algo que no me gusta, que pero otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están ebrios. Dios se mueve, hablan otras lenguas, cambia el mundo. Y hay un grupo de personas que dijeron, oh no, están borrachos. Eso no es Dios, eso no puede ser real. Pero aquí dice que sí. La Biblia es clara y va a través de esto, porque están hablando en otras lenguas. Tal vez sea una oración o una profecía en otro lenguaje. Eso es Dios. Dios inventó eso, no nosotros. ¿Cuál es el estigma de esto? No estoy siguiendo esto. Porque hay académicos bíblicos que dicen esto. Hay, hay gente que dice que esto está probado. Y voy a ir a los años 1700. Y la realidad es que esta gente ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y han escrito acerca de la experiencia que ha sido dada en su ministerio. Y hay mucha división en la iglesia, pero podemos ir a la realidad de que si creemos que Jesús es el Señor y se levantó de los muertos por todos nosotros y que el Espíritu Santo está vivo y que yo hablo en lenguas y tal vez tú no, ¿qué es lo que tú haces? Gloria a Dios por lo que te he dado, porque estamos peleando. Pasemos de este estigma y para ser claro, leí algo en Hechos donde dice, estos hombres realmente recibieron el Espíritu Santo. En las lenguas no es la prueba del Espíritu Santo. Hay otros que dicen que sí, no, absolutamente. Y algunos se están diciendo, porque, porque aquí estaban hablando en otros lenguajes, no había interpretación necesaria. Pero ahora sabemos, y es donde voy a ir ahora, porque el mundo cambió por lo que Dios había hecho en eso. Las lenguas son como otros dones que son dados por el Espíritu Santo. Y no voy a decir, voy a orar en lenguas ahora. ¿Qué tal si le pides al Espíritu Santo si quieres que ores en lengua? Y tal vez tú estás correcto, pero hay gente que es muy profética y hay gente que están ahí en lo espiritual todo el tiempo. Ellos están más preocupados en orar que tener un empleado. La mayor parte de estas personas han hecho un cambio y no quizás se dedican a un trabajo porque no tienen el tiempo suficiente para orar. Y ellos hablan en lenguas mucho tiempo. Pero tú no puedes simplemente hacer esto y persuadir al Espíritu Santo porque Él es el dador. Él da y nosotros recibimos. Y por eso somos una iglesia llena del Espíritu Santo, pero tenemos que mantener la línea de la verdad y el Espíritu, porque de una u otra manera las cosas se pueden volver raras. Y aquellos están que Dios les ha dado los dones de enseñanza, de pastorear, de liderar, donde puedes combinar la experiencia y Dios puede usar esto. Por eso ese hombre murió en el siglo pasado. Dice que el Espíritu Santo es una secuencia que viene cuando una persona ha sido convertida al Jesús. Y las lenguas son consideradas el lenguaje del paraíso, de la gloria de Dios. Y puedes leer un sermón en esto. El pastor de esta capilla, de la capilla de Westminster, pasó un día escuchando a un hombre que se llama Artie Kendall. Y él escribe en algunos lenguajes que entendemos. Dice el bautismo del Espíritu Santo en 1855. Yo nunca hablé al Espíritu Santo. Kendall y John Piper han escuchado quizás ahorita, que está vivo. Es un abogado, un defensor del discernimiento. Y expande que las lenguas es el resultado de tu corazón está tan lleno del Espíritu Santo y te da un valor espiritual.
porque no es un don predominante, es más pequeño que los demás, porque no se habla por mí mismo. Y esto es importante en este testimonio. Y donde en la mañana que estaba viendo a la entrevista por Facebook, está acá pensando en la sala y diciendo, Señor, ¿por qué yo nunca he hablado en lenguas? Y el Señor dijo, John Piper, el don que Dios te ha dado es ser maestro para que puedas edificar a la iglesia. No te preocupes. Y tiene 74 años y nunca ha hablado en lengua. Y Dios le dice, no cuestiones. Lea sus artículos. Él está todavía vivo. Jack Hayford está vivo todavía. Y este es de la iglesia oriental. Dice, el hablar en lenguaje escritural, práctico y sano. Mi práctica de orar en el espíritu y en el entendimiento me ha ayudado en el descubrimiento de un beneficio práctico para mi vida espiritual. Y como en la iglesia siga, va a haber gente que van a continuar pasando esta información. D.L. Moody, en los 1890, en las calles de Brooklyn, de repente el Espíritu Santo vino sobre él y la experiencia era tan fuerte que él creyó que iba a morir. Porque Dios puede hacer esto por ti, aún hablando en lenguas. Siguiendo, hay otras personas donde el Espíritu Santo cambia y los bautizan en el Espíritu Santo. Y no hay demostración muchas veces de lo que está haciendo, pero tenemos que escuchar, porque es parte de la iglesia de Cristo. En los años 1600 no había señal del bautismo del Espíritu Santo, pero en los 1700 empezó a suceder. Pero recuerda que en los 1500, donde Martín Lutero puso esas tesis en la catedral de la Iglesia Católica y cosas empezaron a cambiar. Por supuesto, esta gente leyendo esto por la primera vez dijeron, oh, bueno, necesito a Cristo Jesús. ¿Cuánto tiempo le toma a una persona leer toda esta Biblia y tener mucha revelación para entender? O hay algo aquí. Pero ahí John Wesley dice que claramente el bautismo del Espíritu Santo dice que a través de esto evangelizaron y muchos vinieron a Cristo. Ian Balance, este es un hombre que nació en los 1800. Que la medida de lo que recibimos será por la fe con la que buscamos y debemos buscar al Espíritu Santo en oración. Él pone el deseo en su corazón. Kindle dice que el deseo es de su propia llama y nosotros oramos nuestras voces y nuestros corazones y que nos energizan y que nos dan fuerza a través de su intercesión y que el Espíritu intercede por nosotros y a través de nosotros y nosotros oramos por Él, en Él y por Él. Y nosotros damos en nuestro corazón. Y déjeme explicarle esto. Cuando sabemos que orar, el Espíritu Santo ora por nosotros. El Espíritu Santo pone en nosotros. Y por eso es que el Espíritu Santo pone algo en tu corazón y tu corazón empieza a adorarlo. Tu corazón está lleno de fe de cuando tú oras hay poder. Y no estoy peleando de que hay en esto que es una verdad bíblica, pero realmente oramos con poder y dejamos que el Espíritu Santo haga esa cosa. ¿Y por qué no podemos ver estas cosas de nuestra teología de cristianos protestantes? El Espíritu Santo se mueve en poder y nosotros buscamos y nos rendimos a Él. Y tal vez no es una forma más agradable de ponerlo, pero nosotros vamos a contestar al Espíritu Santo, pero déjame decirlo que sí importa, pero no todos van a decir esto. Y tal vez no todos van a hablar en lenguas, como Pablo dice, quisiera que todos hablaran en lenguas para traer gloria al Señor, porque Él quiere que adoramos al Señor de esa manera. ¿Y por qué no? Podría ser porque aquellos que nunca han experimentado el poder saturador de Dios, porque nos han dicho que no
debemos buscar esa vida espiritual de acuerdo a la Escritura, que no es la mente de Cristo en nosotros y el corazón es donde, Dios, donde los hombres y las mujeres verán a Dios. Y América va a haber avivamiento. Y yo creo que si has visto lo que está pasando últimamente en Brasil, hay gente que están encendidas porque está pasando, porque están profetizando. Y ahora, Tozer dice que si la gente del Señor solo tuvieran ese deseo de ser llenos con el Espíritu Santo y no tratar de probar de que no pueden ser llenos, la iglesia podría ser poderosa. Y eso lo escribió por 1930 más o menos. Yo creo, yo creo que tenemos que entender que debemos arrepentirnos, necesitamos obedecer, ser llenos con el Espíritu Santo. Y entonces el fruto del Espíritu va a ser lenguas y cosas así. Gloria a Dios por eso. El Espíritu Santo nos da poder para que podamos ser justificados por Él y vivir por Él. Y esa es la fortaleza que Él nos da. Y nos dice que hay mucho más y podemos estar encendidos por Dios, porque la palabra de Dios se vuelve activa y viva en nosotros. Y que el creyente debería continuar con el Espíritu Santo, porque no es algo que ya pasa de un día para otro. Y yo puedo dar testimonio de algunos testimonios de que Jack Hayford dijo que él empezó a hablar en lenguas, estaba atemorizado y de repente estas cosas siguieron pasando. Y entonces empezó a recordar que en un tiempo era raro, pero de repente él empieza a recibir un lenguaje de oración. Pero entendamos esto, que el Espíritu Santo nos guía milagrosamente a la Escritura para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. La palabra de Dios no ha cambiado, todavía es la verdad. Y algunos que quizás están viendo esto, debemos entender que tengo monumentales experiencias con el Señor y puedo darte testimonio de que Dios nos mandó a otro país y Dios empezó a decir esto va a pasar y las cosas empezaron a pasar, que tiene que ser solamente por el Espíritu Santo. Pero soy muy cuidadoso permitiendo que el discernimiento pueda librarme de las falsas enseñanzas. Pero lo que yo quiero hacer es traer el equilibrio de ser lleno del Espíritu Santo. Yo entiendo que hay iglesias que son muy mágicas y hay otras que son totalmente negativas en esto porque nunca lo han experimentado. Ustedes son los de la izquierda que dicen nunca lo he experimentado. Y los de la derecha están diciendo, oh sí, todo. Oh, ¿has leído tu Biblia? Oh no, no necesito. Yo recibo la revelación del Espíritu Santo. Y eso está mal porque debes tener los dos. Así que entendamos, es posible de que la Biblia enseña esto, pero no ha sido guiado por el Espíritu Santo. Y ahora otra cita de Tozer. Dice, lleno como un teólogo, pero vacío cuando se trata de ser lleno del Espíritu Santo. Y lo que está diciendo aquí, vayan, sigan esto y métanse en esto, porque una enseñanza teológica es esencial, pero qué tan seguido los estudiantes de teología traducen el hebreo y el griego y todas estas cosas, pero qué tanto te animan a que ores. Y mi pregunta es, ¿cuántos maestros te dicen que tienes que orar? Y vamos a reunirnos a las 8 de la mañana y vamos a orar y ayunar por 24 horas para ver si el Señor te ha llamado a ser un pastor, un ministro de alabanza, porque si Dios te ha llamado por algo, vamos a orar. Pero ¿cuántas veces se habla de quebrantamiento y arrepentimiento en adición de traducir las cosas históricas? Así que recuerda que aún ahora mismo, como he predicado antes, la palabra arrepentimiento no se quiere usar en la iglesia porque es muy negativa. Porque el propósito de Dios es que tú te arrepientes de tu pecado. Y la iglesia es llamada un santuario. Es una comunidad. Oh, este es un santuario. Y aquí es donde venimos, ser un banco. Y venimos a adorar al Señor. Es donde venimos nosotros a doblar nuestras rodillas delante de Dios. Es decir, Dios, ayúdanos. No podemos hacer eso por nosotros mismos. ¿Y dónde se enseña esto? ¿Cómo podemos rendir nuestras vidas al Rey?
¿Cómo podemos rendir nuestras vidas para servir mejor? Porque tenemos testimonios donde dicen, yo fui a la escuela bíblica y nunca entendí esto. Estaba en mi corazón, pero no lo entendía. Y de repente aquí está, porque estamos muchas veces más enfocados en un grado para el maestro que en lugar de rendirnos al maestro. Dios nos califica. Aquellos que llaman los califica. Y dice el Señor, yo no te califiqué, no te di el Espíritu Santo. Y tú dices, ¿sabes por qué? Porque no vas a ese cuarto y esperas. Y cuando venga vas a estar preparado. Algunos de ustedes quizás les cosquilló algo. Quédense conmigo. Y tenemos gente talentosa y con dones en la iglesia. Pero necesitamos escuchar al Señor. Y debemos creer todas estas cosas. Porque yo quiero que toda la iglesia, yo no sé si todos van a hacerlo, pero yo quisiera que todos hablaran en lengua. Pero hay gente que no habla en lengua y ellos escuchan todo. Gloria a Dios por ello. Es la relación con Cristo Jesús. Esa es la realidad, que estamos más desesperados por el Señor que en una desesperación teológica. Y ahora tú tienes que entender, estás más desesperado por Dios, porque tus ideas van a cambiar. Yo sé dónde estoy y dónde están mis fundamentos teológicos, nunca han cambiado. Yo crecí y sigo creciendo en esto porque sigo estudiando la palabra y sigo yendo a la historia de la iglesia. Cuando estaba a cargo de una iglesia donde estábamos escuchando, levantando tienda de campaña, yo tuve que escuchar quién es esta gente cuando empecé a escuchar acerca de Charles Spurgeon y toda esta gente teológica, todos estos apologistas. ¿Quiénes eran ellos? Y hay gente que ha sido lleno con el Espíritu Santo y han cambiado el mundo. Y yo no. Y ahora puedo ver a un hombre que murió en 1900 y no había un día cuando él oraba, con la palabra que el Espíritu lo regresaba. Cuando la palabra viene junta y hay que detenerlo. Y yo creo que está pasando aquí. Estamos acá, estás en la iglesia, en la casa, pero ¿qué has estado haciendo en la iglesia? ¿Ya regresaste a trabajar? ¿O pasas más tiempo en Netflix que en la palabra? Más tiempo en lo que puedas hacer cuando no tienes nada, sino tiempo, porque esto es lo que va a pasar junto. Porque la gente debe estar enfocada en el fruto del Espíritu. Está enfocada en el fruto del Espíritu. Lee la Biblia. O el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Oh, gracias a Dios que ya lo tengo. Y la gente se enfoca en los dones. Oh, yo hablo en lengua, yo soy sanador, debería verme. Pero ¿qué tal de esto? El balance va a llegar y te va a decir, donde no hay fruto, no hay dones. Y donde no hay dones, no hay fruto. Porque el fruto del Espíritu es una señal de obediencia a Dios. Porque el fruto viene cuando lees tu palabra, estás siendo obediente a Dios y estás siguiendo sus comandos, mandamientos, porque eres obediente y vas a tener una relación con Dios que Él se está guiando para lo que tú eres. Y el Señor te va a pedir que ores, que ayunes. Y el Espíritu Santo te va a decir, no quiero que hables en lenguas porque quiero que ellos entiendan. Y eso vuelve algo muy espiritual. Y cuando lea 1 Corintios 2:2 vas a entender algo que tal vez es difícil de entender en las nuevas versiones. Efesios 2 y 1 Corintios, donde dice que estás orando al aire, y cuando tú estás orando sin fundamento, estás orando al aire. ¿Y quién es el que controla el principado del aire? El fruto del Espíritu Santo es una señal de obediencia de lo que Dios te está dando en tu vida. Si tu predicación es ungida, Dios te ha llamado a eso. Yo sé, yo no soy un maestro muy ungido, pero yo sé que esta es la palabra de Dios. Y yo lo he visto y no puedo decir,
Brandy, yo no creo en lo que tú dices. No estamos peleando, porque yo he experimentado lo que el mundo dice. Ese es el resultado del gran movimiento del Espíritu Santo que va a cambiar el mundo. Y yo creo que lo estamos viendo, pero lo estamos viendo. O estás muy ocupado viendo Netflix y todas las cosas en el Internet, en lugar de poner atención de lo que está pasando. Gracias por aquellos que están viendo a través de YouTube lo que Dios está haciendo. Por, por la alabanza y adoración, la adoración que estás viendo, para que tú puedas ver que el Espíritu Santo se está moviendo, porque necesitamos aprender. No tenemos todas las respuestas, sino que tenemos que entender lo que Dios está haciendo fuera de Carson City. Y es grande lo que está pasando acá, pero no somos los únicos. Dios está haciendo mucho en las iglesias alrededor del mundo. Y vamos a empezar a ver cuando algo simultáneamente empieza a pasar. Y eso significa conmoción espontánea, donde el Espíritu Santo va a empezar a cambiar. La gente va a estar hablando en lengua y va a profetizando en lengua y hablando en otro lenguaje, porque eso es quienes somos. Porque Dios te puso enfrente de un grupo de personas, tú no conoces el lenguaje, pero cuando hablas, la gente va a entender. Y si tú vas a ser parte de esto, en esta vas a escucharlo. Cuando estamos pasando generación en generación, tenemos que preguntarnos si somos parte de esto ahora, en este momento, y ver lo que Dios está haciendo. Estamos pasando esto desadvertido de que el Espíritu Santo está moviendo. O en otras palabras, ¿está el vaso lleno? ¿Está el recipiente lleno? O dejando que los jóvenes digan, oh, conozco lo que está diciendo, pero nunca lo he visto. Porque de acuerdo a lo que la palabra dice, tiene que pasar. Y si ustedes están buscando los dones, deja de hacerlo para que Dios se manifieste en la iglesia. Desacelera despacio y volvamos al camino. Lo que estoy diciendo, tenemos que prepararnos en nuestra vida personal de que eso está pasando. Que yo creo que esto está pasando. Y tenemos que estar seguros de que tenemos que toda nuestra atención para que el fruto del Espíritu, los del Espíritu, y vamos a estar enfocados, pero vamos a estar en nuestra palabra y poder rendir a Dios y decir, aquí estoy. Si yo quiero tu carácter, enséñame cómo rendirme a ti para que el Espíritu Santo guíe mi vida, porque yo quiero eso. Y cuando no entendemos esto, vamos a aprender a orar. Está casi las 8. Pero cuando oramos en esto, el Espíritu Santo, Efesios 6:16, orar en el Espíritu todo el tiempo, en todo tiempo, manténganse alertos y constantes en tus oraciones por todos los creyentes. Romanos 8:26. Tenemos que pensar en esto. Por algunos de ustedes hoy pueden escuchar lo que está enseñándose. Puedo resistir a una verdad bíblica de algo que quizás necesitas empezar a hacer inmediatamente. Piénsalo espiritualmente. Esto se está llegando, pero es la verdad. Tú puedes quizás nunca hablar en lenguas, pero los dones son reales, el Espíritu Santo es real. ¿Qué es esta resistencia que estás siguiendo? Una verdad bíblica es una señal que tú estás evadiendo algo que necesitas poner atención a esto. Pregunta al Espíritu Santo y adéntrate en esto. Y sugerimos que necesitamos cumplir su misión. Y cuando leímos eso de Marcos 16, donde dice, ustedes van a hablar lengua. Dice, vayan y hagan, van a discípulos a todas las naciones de la tierra y continúan haciendo lo que yo estaba haciendo. Así que Jesús profetizó lo que iban a hacer las señales y milagros. Y lo que se manifestó en el Pentecostés. Y ahora estoy pensando, ¿no deberían nuestros corazones estar en fuego por Dios? Piensa en lo que el Padre quiere, como nuestro Padre Central tiene un propósito y por el cual el Pentecostés pasó. Dios no estaba avergonzado de eso. No fue un accidente. Dios sabía que eso iba a pasar. El Filo iba a venir, los iba a tocar a todos y ellos iban a hablar en otras lenguas. Y muchos se iban a convertir ese día. Y después iban a venir. Ella ha recibido el Espíritu Santo. Oh, yo he sido bautizado por Juan. Y ahora decía, déjeme dar el poder del Espíritu Santo y gloria a Dios por eso.
Así que si dejamos que el Espíritu, que la incertidumbre sea removida de nuestra mente, podemos entender que Dios hizo estas cosas para darle gloria a Él y traer gloria a Él para que pueda ser parte de nuestra adoración. Porque si está aquí los viernes, hay gente que no están orando, no está orando quizás en lenguas, pero están orando cantando algo nuevo que Dios, y no vamos a poner un MP3 quizás, sino, sino que hay momentos que está pasando lo que está pasando aquí en nuestra iglesia para que entremos a su presencia. Y si estás en tu casa, en el suelo, gloria a Dios. Si estás orando en lenguas, gloria a Dios por eso. ¿Tú crees que Él quiere que oremos en el Espíritu cuando le adoramos? Porque es lo que está diciendo, esa es la palabra de Dios. Sabemos que Dios no permitió que nada pasara. Y aquellos dijeron, están borrachos. Oh, no constricen el Espíritu Santo. Ay, creo que están ebrios. Pero era Dios. Él les dio el don de lengua. Y no hay ninguna diferencia con nosotros. Solo no. Y el punto es, Dios lo dio. Basó en la concepción de la iglesia ahí mismo. Así que tenemos que orar por esto. ¿Es cierto o no? Así que oremos para cerrar. O cerrar y orar. Señor, yo ahora que podamos entender un entendimiento de la verdad bíblica, que podamos alejarnos del estigma o paradigma de que estos dones no están aquí, sino que aunque está al fondo de la lista, podamos entender de que puede afectar todo el trabajo que estás haciendo en tu obra. Que tú envías al Espíritu Santo y vive en nosotros y que nos da el poder. Y que Él nos permite que oremos en otras lenguas para conectarnos contigo en el cielo. Que nos da el ánimo, el valor para continuar. Y que nosotros necesitamos profetizar en lenguas, deja que suceda. Si tenemos esa persona que interpreta, que podamos, Señor, seguir tu palabra y no una revelación fuera de la palabra. Y oro, Señor, que esta gente pueda entender que eres tú. Obra en sus mentes y corazones y decir, Señor, yo aquí estoy. Y Señor, dejo que las lenguas sean, deja que salgan, Señor. Deja que oren en lenguas, porque solo es tú y el Señor. Tal vez el Señor nunca te va a pedir que hagas nada más, pero el Señor solo quiere hablar contigo en un lenguaje que es solamente entre tu vida, no para nadie más para entender, pero entre tú y Él. Y cuando ahora vas a darte cuenta, vas a entender lo que está saliendo de tu boca, pero deja que el Espíritu Santo controle eso, que lo que está saliendo de tu mente que sea procesado por el cerebro y no que tu cerebro procese para lo que salga de tu boca. Y oro, Señor, que el Espíritu Santo se mueva más en esta iglesia y en esta ciudad, porque hemos visto a la gente cambiar. Danos visión para que cuando nos reunamos como iglesia, porque va a ser un momento monumental que pueda darnos visiones y sueños. Y que ahora mismo esta gente que está orando, que algunos que ahora mismo yo sé, están tratando de entender lo que está pasando ahora, porque hay algo que yo no entiendo. Dale la claridad en sus mentes, que tú eres, que el Espíritu Santo está orando a través de ellos y lo que va a suceder por esta iglesia necesita salir al salir de esta plaga. Y que tú que tú tienes sueños y visión para Carson City y que esta iglesia es parte de eso. Guíalo, Señor, a través de los lenguajes que están empezando a entender. Padre, yo te doy gracias por el Espíritu Santo entre nosotros, que tú nos dices los dones del Espíritu, que cuando
Cuando desarrollamos ese carácter, del fruto del Espíritu empieza a desarrollarte. No solo amor, no solo paciencia, pero un control, dominio propio. Y con esto, que podamos recibir el Espíritu para edificar tu iglesia, con la unción y el poder del Espíritu Santo, y que tú puedas mantenerte manifestándote. Y te amamos, Señor, y queremos ver lo que vas a hacer. Amamos a tu Hijo Jesucristo, que ascendió. Y digo, va a venir otro Consolador. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoramos con todo lo que somos y te alabamos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por venir y hablo con ustedes.